Muchas gracias por acompañarnos este 8 de enero del 2020. Gracias a Dios, es una gran bendición poder estar aquí de nuevo en este bendito programa en el cual queremos hablarle a usted al rescate del alma. Tenemos nuestro texto lema que es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras, y sus obras son de bendición, de esperanza, de consuelo. Para usted tenemos la dicha hoy de retomar nuestros videos y esperamos que sea de bendición para su vida, y queremos exponer solamente la palabra de Dios. Por favor, busque su Biblia. Queremos que juntos estudiemos la palabra de Dios, la cual estoy seguro que nos va a edificar, nos va a mostrar la sabiduría para nuestra vida, y con la bendición del Señor tomarnos en este año de su mano será incontable por sus bendiciones, por sus victorias, y lo que se levante contra nosotros el Señor lo va a vencer con su bendición, con su ayuda. Solamente descansemos en Él. Un tema tenemos hoy, es alabemos a Dios en todo tiempo. Así queremos empezar el año con ese tema, hablando del Salmo 18 con mucho gusto, y estudiaremos esto de acerca del rey David. Quiero pedirle también que por favor, si usted gusta, se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted para que el Señor obre en su vida, en su corazón. Y si usted tiene alguna petición, con mucho gusto oraremos por usted para que el Señor, conforme a su voluntad, actúe. Y nada, sabemos que nada es imposible para el Señor. El Señor hace su obra maravillosa en nuestras vidas y a Él así le agrada, si está en sus planes preciosos. Solamente descansemos y confiemos en el Señor. También quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros y nos comparta un texto ahorita que estamos transmitiendo en vivo, para que con mucho gusto lo terminemos con ese texto. Es el primer programa del 2020. Con mucha alegría estamos aquí, con la bendición del Señor. Iniciamos este programa. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. ¿Sabe? En este año 2020, usted y nosotros tendremos unas oportunidades vitales en este año en el cual a alguien tendremos que ayudar. Decisiones importantes que solamente las tendremos que tomar nosotros y quizás solos. Serán decisiones vitales, trascendentales para lo que va a suceder y las consecuencias que va a tener. Y creo que con la ayuda de Dios, y estoy seguro que con la ayuda de Dios, Él quiere darle la fortaleza, la sabiduría, la valentía, el coraje de ser necesario para actuar en un momento decisivo, para ayudar a alguien, para ser de bendición, para en su trabajo, no sé, tomar decisiones importantes, quizás de seguridad, que el Señor lo guarde. Y por eso queremos empezar con este tema, porque pueden pasar en cualquier momento un tiempo de dificultad, de emergencia y tiempo de angustia. ¿Y qué hacemos en ese momento? En tiempo de incertidumbre, cuando no sabemos qué camino tomar, parece que hay problemas en cualquiera de las dos decisiones que tomemos o tres, y hay problemas así. Quizás sea que luto aparezca en nuestras vidas. Bueno, David tenía muchas virtudes. El rey David era fiel a Dios, era celoso de su nombre. Nadie podría blasfemar el nombre del Señor en su cara porque David se le iba encima. Era valiente, era humilde, una de sus más grandes cualidades. Sabía escuchar, aunque él estaba a veces enardecido por la batalla. Él sabía escuchar a las personas que le clamaban y le pedían ayuda. Él en su historia no atacaba, se defendía y defendía a los suyos. Gracias a Dios él lo lograba así. Pero si algo sobresalta en la vida de David, si algo lo conocemos, la vida del rey David, es porque nos dejó la enseñanza de que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Así estemos en angustia, en medio de la incertidumbre, del luto, de la enfermedad, de los problemas, por difícil que sea, todo tiempo debemos alabar a Dios, y en Él está la sabiduría. Ese es uno de los últimos cantos del rey David, el Salmo 18. Ya está él ya grande de edad y lo compone así. Este salmo está dividido en 10 párrafos y bueno, no todas las Biblias lo da a entender, pero está dividido así y es como un himnario. Seríamos entonces que no son 10 párrafos sino 10 estrofas, y cada uno
estos párrafos David nos demuestra diferentes maneras de alabar a Dios, y eso es en todo tiempo. Pero antes quiero empezar con el Salmo 34:1, que dice así, exactamente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No sé qué hace usted cuando está en angustia. No sé, cuando le vienen los problemas encima, ¿qué hacemos? ¿Nos caemos al suelo? ¿Nos sentimos derrotados? ¿Pensamos que ya no hay esperanza? Bueno, o cuando llegamos a pecar también y estamos después sufriendo las consecuencias. Cuando estamos pecando, lo más seguro es que sintamos que no nos va a pasar nada, pero eso no va a durar mucho tiempo. Ese sentimiento sin preocuparse de los problemas no pasa mucho tiempo hasta que viene la factura del pecado. Bueno, por difícil que sea, si hay arrepentimiento en nuestro corazón, todo tiempo es momento para alabar a Dios. Por eso, así dice ese texto: bendecir a Jehová en todo tiempo. Dice el Salmo 18, que es el pasaje que vamos a estudiar hoy de manera muy rápida. Son muchos versículos, pero lo vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Primero, David nos enseña que debemos nosotros en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, necesitamos alabar a Dios porque es nuestra fortaleza amada. Alabemos a Dios porque Él es nuestra fortaleza amada. Así empieza el Salmo y escrito está: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces él dijo. Esta es la introducción al Salmo. Y bueno, él ya entendemos que es un hombre anciano. La Biblia menciona que él llega a los 70 años y no sé, quizá entre los 65 y los 70 años compone él esta alabanza. Y él tiene paz de mano de todos sus enemigos que tenía alrededor. Él logra vencer a los filisteos, a los amonitas, a los que estaban ahí. Y por cierto, aquí dice también de la mano de Saúl, el cual lo perseguía de manera injusta. Él lo que hace, en lugar de hacer un inventario de todo el oro que tenía, en lugar de pensar en cuántas alianzas tenía, lo que hace es alabar a Dios. Y dice el versículo 1: amarte oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová. Eso es lo que le dice él al Señor. No sé cuántas veces usted le ha dicho a alguien te amo y esa persona no le corresponde, o se lo dice verbalmente pero con sus ojos sabe que no es verdad, y es muy difícil. ¿Cuántas veces decimos te amo o nos dicen te amo porque hemos lastimado a alguien o nos han lastimado, y entonces es por dolor, por pena que nos dicen así, por remordimiento que nos dicen así? Pero David lo que hace, lo primero que le dice al Señor antes de empezarle a pedir cualquier cosa, lo primero es alabar a Dios porque se lo merece. Te amo, Señor, fortaleza mía. Tú eres mi descanso. Versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Así es como el rey David canta al Señor. Tú eres en quien yo voy a confiar. El versículo 2, cuántos adjetivos le pone al Señor, pero es que David así alababa al Señor con todo su corazón. Él reconocía que la fortaleza no estaba en su pericia militar, él era un excelente estratega, no estaba en la fortaleza de sus manos para poder pelear. Él reconoce que el Señor era el que le había dado la libertad y por eso alaba al Señor. Muchas veces nosotros pensamos en confiar en alguien, pero es muy difícil confiar en las personas. Esa palabra confiar en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, habla de alguien que abriga, alguien que ampara, alguien que da refugio. Esa es una persona en quien confía. David, de manera injusta, fue perseguido por el rey Saúl porque Saúl le tuvo envidia y él tuvo que huir más de 10 años. Era el rey. Y luego hasta huye de su propio hijo Absalón años después, porque no quería pelear contra su hijo. Nadie quiere pelear contra su hijo. David huye para no pelear contra él y él también huye. Pero aunque David huía hacia su Dios, hacia Jehová de los ejércitos, como él lo mencionaba. No sé si alguna vez usted ha huido de alguien. No sé si a veces ha huido usted de ir al doctor por algún dolor, de la muerte, de su pasado. No sé si usted huye a veces de las cicatrices que se tienen. Si en algún momento usted tiene que huir, huya hacia la fortaleza amada que es Dios, la fortaleza de David. Versículo 3, en esa imagen que tenemos, versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Así es como David canta al Señor.
tú eres digno de ser alabado, tú y solo tú. David no le cantaba al rey Saúl para calmarlo, no le cantaba canciones de amor, canciones de pasatiempo, no, lo que David cantaba, yo creo, es que David cantaba a Jehová, cantaba a su Dios, y entonces en esa alabanza, en esa confianza, Saúl encontraba pues descanso en ese tormento que tenía, de ese espíritu que el Señor había permitido porque Saúl se había desviado de su corazón y así se arrepentía. David cantaba al Señor y no sé, quizá en algún momento hasta Saúl y David terminaban cantando juntos, alabando al Señor. Después Saúl intentó matarlo 2 veces, intentando clavarlo con una lanza en la pared, pero David escapó a esa historia. Saúl tenía la bendición, el rey Saúl tenía la bendición del Señor. Al principio así fue, hasta Dios lo usaba, pero poco a poco fue desviando su corazón y fue amenazando su reino, fue alejándose del Señor y fue hasta buscar, hasta la hechicería llegó a buscar él. David cantaba con todo su corazón mientras que Saúl estaba siendo atormentado. Imagínense usted eso. Entonces usted ha encontrado paz y refugio a través de una alabanza que se le canta a Dios. Eso es una bendición del Señor. Entonces si usted ha llorado en medio de alguna alabanza cuando usted se siente amenazado, bueno, esa es una bendición porque sabemos que nuestro Dios está vivo. A Dios no lo cargamos nosotros, Él nos carga a nosotros. Cómo da alivio una alabanza así. Punto 2. Alabemos a Dios si estamos rodeados por la muerte. Eso es lo que nos enseña David. Y David vivió mucho tiempo así. Probablemente creo que toda su historia, hasta que fue él un hombre anciano, él fue perseguido así. Versículo 4 y versículo 5 en este segundo punto de este tema. Me cercaron dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. Así es como David se sentía. No sé si alguna vez usted se ha sentido así, rodeado por la muerte, torrentes de adversidad, las amenazas, así están. David en 1 de Samuel capítulo 21 versículo 13, en un momento de angustia, el rey Saúl lo está persiguiendo y él apenas es un joven, no ha subido al trono David pierde a su casa, se la quita al rey Saúl, por supuesto le quita su trabajo, le quita a su esposa porque él tiene que huir, su esposa era la hija del rey Saúl, le quita a su consejero divino que era Samuel, tiene que huir y a riesgo de su vida su amigo Jonatán ahí está con él un momento, pero pues tiene él que esconderse para que no sepan que está conviviendo con el hijo de Saúl para que Jonatán le dé aliento. Si Dios quiere vamos a estudiar este tema de David. Nada más terminamos Nehemías y con mucho gusto estudiaremos la historia de David. Y lo que hace él es ¿a dónde huir? Está siendo amenazado en el reino. No sé si alguna vez usted ha sido amenazado, quizá por algún jefe, quizá por algún vecino, quizá por alguien que usted conoce, pero aquí era el rey el que lo amenazaba. ¿A dónde huir? Todos estaban a favor del rey, por supuesto, y estar en contra de alguna orden del rey era probablemente ir a la cárcel o hasta la muerte, dependiendo del humor que tuviera el rey. Y David lo que hace para no meterse en problemas y para no tener en riesgo a su propia familia, a sus padres, a sus hermanos, él huye con el rey vecino filisteo llamado Aquis. Y estando ahí, lo reconocen como lo que era, como el que había vencido a Goliat. Y pues él tiene miedo porque piensan que ahora lo van a querer matar a él. Sin embargo, David cae en desesperación y dice la historia en 1 de Samuel capítulo 21 que él hasta se finge loco en un momento de desesperación. No sé si alguna vez usted cómo se ha sentido ahí, cuando usted se sienta rodeado por la muerte. Quizás sea algún análisis difícil que le han dicho. Ahorita vamos a orar por un hombre que nos ha pedido oración y con mucho gusto oraremos en la parte final del programa por un problema que tiene en su columna y le decimos, señor Leopoldo Ricardes Hipólito, que nada es imposible para el Señor, que confiamos en el Señor, que el miedo ahí está latente, pero necesitamos nosotros alabar a Dios porque en Él está nuestra confianza, aunque estemos rodeados de la muerte y estén esas amenazas y aunque haya diagnósticos funestos, en Dios hay esperanza, siempre la hay. David en un momento de desesperación pierde de vista al Señor, mas nunca lo olvidó.
Nunca se olvida al que se ama, y David no olvida a Dios. Es cierto, está cayendo en desesperación, pero no reniega de Dios, no besa a ningún ídolo que estaba en ningún Baal. Cuando caiga en pánico, cuando caigamos en pánico a alguien, no le pongamos el pie encima. Hagamos que vuelva su mirada a Dios. A veces mucha gente después de mucho tiempo regresa a las iglesias y parece que llegan con pena, y pues por haber hecho cosas que no tiene sentido explicar, y se sienten traidores y regresan a la iglesia y vienen así adoloridos. No son traidores, son nuestros hermanos que necesitan ser levantados. Quizá cometieron algún error y ante Dios que hagan cuentas, y ante la persona que ofendieron que hagan cuentas, que no lo dejen así. Pero necesitamos levantar al hermano caído, porque dice la Biblia que piensa estar firme, que mire que no caiga. También podemos ser así. Alabemos a Dios si estamos rodeados por la muerte. Eso es lo que nos enseña el rey David en este segundo punto. Tercer punto, alabar a Jehová, porque David nos enseña a alabar a Jehová, que debemos alabar al Señor porque nos escucha en la angustia. Gracias a Dios, solamente es alabanza al Señor. Y si se da cuenta de lo que está haciendo el rey David, no es pedirle nada. Hasta este momento no le ha pedido nada. Solamente está alabando a Dios, reconociendo al Señor lo bueno que ha sido. Si usted solamente si tomamos la oración solamente para pedir al Señor, estamos mal. Si toda la oración es Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y entonces empiezo con mi lista de peticiones, entonces estamos perdiendo de vista en verdad la importancia de orar, de descansar en el Señor, de pedir que se haga su voluntad. David está alabando al Señor, y lo que hace es siguiendo alabando a Dios porque Él lo escucha en medio de la angustia. Versículo 6 en este punto 3. En mi angustia invoqué al Señor, invoqué a Jehová, y clamé, aquí está la clave, a mi Dios, no al Dios de mis padres, no al Dios de mi nación, no a Dios, a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Clamé, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Bueno, no sé si usted ha escuchado cuando alguien clama, y no solamente es una simple y sencilla pedida de ayuda. Es una necesidad ante alguien que está quizá menesteroso, que está carente de lo básico, que está a punto de morir, que ve como la vida se le va de sus manos, como alguien que está mendigando, no sé, porque ve que sus propias fuerzas ya no tiene para seguir adelante, o alguien que está sufriendo algún accidente y de repente está lastimado o prensado por algún metal, no sé, algún carro, un accidente así terrible, y está clamando, o se está ahogando y ve cómo sus fuerzas empiezan a acabar, o no sabe nadar y está gritando por angustia mientras toma agua. Ese pobre hombre o esa pobre mujer, qué terrible, porque se da cuenta que sus fuerzas ya no puede él solo salir adelante de ese problema. David lo que hace es clamar, pero no le clama a los hombres, le clama a su Dios, y dice él que lo oyó desde su templo, porque el rey David, aunque en ese momento no había templo, estaba el tabernáculo, y él así alababa a Dios, y él se acercaba al Señor, ahí buscaba a Dios con todo su corazón, con desesperación, con lágrimas, con toda la sinceridad, diciendo: Señor, estoy en angustia de muerte, no sé qué hacer, Señor. Y él clamaba así. ¿Y qué dice? ¿Cómo le responde el Señor? Versículo 7 al 10. Y la tierra fue conmovida y tembló, y moviéronse los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos. Y bajó los cielos y descendió, y oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Gloria a Dios. El libro de Salmos es un libro poético, y él lo dice así de una manera tan bella, tan elegante como la menciona. Pero la verdad es que Dios no se queda de brazos cruzados cuando le clamamos al Señor. Claro que Dios se ofende cuando ofenden a su pueblo, por supuesto, y él lo defiende. Él hace así, el Señor lo defiende. Dios se indignó. Indignarse es como cuando uno está enojado, cuando uno se indigna, se pone uno rojo, ¿no es cierto? De indignación. Bueno, eso es lo que quiere decir en esta palabra en hebreo. Dios no es indiferente a tu dolor. La gente que nos hace daño piensa que porque es como alguien que teme a Dios, no somos agresivos, no somos violentos, piensa que nos van a
pasar por encima. Bueno, Dios defiende a su pueblo y es invicto y temerario en defender a su pueblo. Necesitamos nosotros descansar en el Señor y ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Sí, ahí en nuestro versículo 11, escrito está. Dice ahí, perdón, escrito está. Dice así, versículo 11. Puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Así es como él se sintió protegido. Él fue escondido por el Señor. David le perdonó la vida a Saúl en 2 ocasiones. En una de esas, en medio de la noche, Saúl estaba dormido y en verdad el Señor logra así proteger a David. Y David le perdona la vida al que lo está persiguiendo, al que le ha quitado todo. David le perdona la vida, y eso es algo que tenemos que aprender. En la angustia el Señor lo defiende. Versículo 12 al 15. Por el resplandor delante de él sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y desbaratólos, echó relámpagos y los destruyó. Y aparecieron las honduras de las aguas y descubrieron los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Qué precioso es escuchar así como el Señor disipa la angustia de su siervo. El Señor pelea, el Señor amenaza, el Señor ataca a aquella persona, censura a aquella persona que ofende a su pueblo. No estoy diciendo que no va a existir alguien que lo ofenda, y a veces son muy difíciles, inquisidores para poder actuar. Sin embargo, Dios vengará a su pueblo de ser necesario, y Dios escuchará a la angustia. Dios reprenderá a aquellos que angustian a su pueblo, y si no se arrepienten, Dios es severo. En cualquier momento, en la mayor angustia, pues podemos invocar al Señor, porque todo tiempo, por difícil que sea, es tiempo para alabar a Dios. Siguiente punto, punto 4. Alabemos a Dios porque nos ha sacado de las muchas aguas, de la angustia, de la desesperación, de los muchos problemas. Así es como el Señor ha contestado en nuestras vidas. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Eso dice este versículo. No sé. A veces no llevamos un recuento de todas las bendiciones que Dios nos da en el año. A veces solamente vemos las pérdidas de las cosas que nos suceden en algún periodo de algún proyecto de salud. No contamos las cosas buenas. Si solamente somos así, vamos a terminar amargados y vamos a terminar pensando todo de manera negativa. Bueno, ¿de cuántas deudas Dios nos puede librar? Que usted está rodeado así de deudas, de problemas, de aguas, así de problemas familiares. No sé si tiene problemas usted, si está casado, si tiene problemas con sus hijos, si no quiere ver a sus padres, si ya hace tiempo que no sabe de algún familiar y se huyó y se fue porque estuvo con problemas y pateó a la puerta cuando se quiso ir, o se salió por la ventana sin que nadie avisara y ahora está con miedo usted. Quizá el desaliento lo está rodeando y poco a poco ve cómo sus amigos empiezan a ir, cómo el trabajo de su vida, que quizá le heredaron sus padres, ya no rinde como antes, y entonces ve cómo poco a poco se le va escapando de sus manos, y esa angustia se llena de deudas y no puede salir adelante. Bueno, alabemos a Dios ahí, porque Dios puede sacarnos de muchas aguas. David pasó momentos así, y en 2 de Samuel 15, él huyó de Absalón, su hijo, le repito, porque no quería pelear contra su hijo, y pasó un torrente, el torrente de Cedrón. Un torrente, si usted conoce, no es un lugar donde hay un arroyo bonito, un manantial precioso, no, un torrente es donde hay rápidos que son buenos para los que les gusta ahí en el kayak andar, transbordando, no sé cómo decirlo. Es un lugar donde hay agua turbia, donde hay muchos palotada que está ahí. Bueno, David pasó en un momento literal, ahí pasó en el torrente de Cedrón con su familia, con sus niños, con sus esposas, con sus soldados amados que le eran fieles. Pasó ahí, el Señor los guardó de ese torrente. David huía en parte por no corregir a su hijo a su tiempo, lo cual estudiaremos poco a poco, pero ahora huye junto a sus niños más pequeños. ¿En qué nos estamos ahogando? ¿En qué a lo mejor usted se siente ahogado? ¿En el alcohol? ¿En los casinos? ¿En la brujería? Pues desde ese momento, desde ese lugar, si usted clama al Señor, Él puede tomarlo y sacarlo de ese lugar.
Dios lo puede hacer. Versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque ellos eran más fuertes que yo. Así dice el rey David. Esas batallas, él pelea incontables batallas, David. Primero de Samuel, capítulo 31, termina con que Saúl muere en manos, es derrotado por el rey filisteo Aquis. Los derrota, mata a los hijos de Saúl. Así termina primero de Samuel con luto, con un moño negro. Y empieza segundo de Samuel en que el luto de David. Y pues el país está en angustia. Asciende el único hijo que le queda a Saúl, llamado Isboset, y se vuelve un desastre el reino. Él solito es traicionado por su mismo general, por sus mismos siervos es traicionado. Y estando en ese momento de angustia, el país está con miedo, está pues tambaleándose. David no es rey, David no tomaba las cosas por la fuerza, sino hasta que Dios se las permitiera tener. Bueno, una vez que David llega a ser rey, el rey Aquis, que era un rey ya experimentado, que había vencido a los hebreos, decía: ahora los voy a conquistar y voy a aplastar al nuevo rey llamado David, al nuevo rey. Y cualquiera podría decir: no hay esperanza. ¿Qué va a ser un rey nuevo contra alguien experimentado así? Pues bendito sea el Señor. Dice segundo de Samuel capítulo 5 que las batallas ahí fue vencido Aquis por mano de David, porque Dios estaba con David, era el siervo del Señor y Dios le da así la victoria. No tenía experiencia en manejar así un ejército tan grande, pero sí tenía experiencia militar. Por supuesto, él ya cuidaba y dirigía así a cientos de hombres en la guerra. Sin embargo, la bendición de Dios y lo que reconoce él es: tú me libraste de mano de un enemigo más poderoso, fuerte, aunque era más fuerte que yo, tú me diste esa bendición. Eso es lo que él le canta al Señor. Puedes que aquellas personas que lo quieran lastimar a usted, quieran quitarle su trabajo, tengan más experiencia que usted, más palancas, más ayudas, más mañas, usen armas corruptas, se vean así amenazados porque alguien quiere trabajar bien, pero en nombre de Dios serán vencidos y la provisión de Dios será constante. Solamente busquemos a Dios primero y su reino. Versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, me cayeron encima, mas Jehová fue mi apoyo. Gracias a Dios, así sintió él. Me asaltaron, me intentaron destruir. Pues que hay gente que cuando uno está herido, en lugar de que te ayude y te anime, aprovecha ese momento de debilidad para hacer añicos a alguien. Bueno, así hay personas. Él se sentía así, y en lugar de que alguien viniera a ayudarlo, más problemas y más problemas. Pero dice: mas Jehová fue mi apoyo. Él sostuvo mi mano, porque cuando el hombre cayere, dice un salmo, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así es como el Señor lo pudo sostener, porque él buscó el socorro de Dios y Dios lo levantó y lo cuidó. Les digo, repito, David murió en buena vejez, en paz, en su cama, en el lecho real, gracias a Dios. Versículo 19, para terminar este cuarto punto. Me sacó a anchura y me libró, porque se agradó de mí. Me sacó a anchura, a un lugar espacioso, a un lugar tranquilo, a un lugar en donde no estaba oprimido. No sé si usted ha tenido miedo a un lugar cerrado, claustrofobia, estar en un elevador. Para usted la verdad es pánico completo. Bueno, Dios puede sacarnos a anchura. Muchos dicen: en mi trabajo se sienten que todos los necesitan. En mi trabajo me necesitan, en mi casa me necesitan, en mi equipo deportivo de mi empresa me necesitan. Oigan, en mi iglesia también me necesita. Dios me necesita. No. Dios no nos necesita. Dios utiliza a su pueblo, es cierto. Aquella persona que en verdad quiere servirlo de corazón. Aunque la verdad es que muchas veces Dios trabaja mejor sin que nosotros metamos las manos. Solamente dejemos dirigir por el Señor. Debemos agradarnos. Dice: me libró porque se agradó de mí. No porque el Señor yo me necesitara, sino porque el Señor tuvo compasión de mí. En segundo de Samuel capítulo 2 menciona la muerte de Saúl y Jonatán, y Abner toma después de la guerra, Abner traiciona al hijo de
de Saúl, le declara la guerra a David, y sin embargo Dios logra defender a David. Hagamos una pausa aquí para continuar y terminar este tema, que debemos alabar a Dios en todo tiempo, por difícil que sea. No se vaya, por favor. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, así es. Solamente en Jesucristo encontramos la verdadera felicidad. Refugíense en Él, y es de quien estamos predicando, porque en todo tiempo, por difícil que sea, se puede alabar al Señor y Dios nos escucha y Él endulzará nuestra vida, por muy amargo que sea el momento. Siguiente punto en esta historia del Salmo 18, dice así: quinto, alabar a Jehová porque premia al justo. Así es como debemos de actuar, debemos alabar hacia el Señor. Primero, versículo 20, escrito está:
Me ha pagado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto. Es como el rey David canta, conforme a mi justicia. El Señor premia al que actúa de manera justa. Necesitamos nosotros resolver las cosas de manera justa, sin corrupción, sin artimañas, sin mentiras. Y entonces Dios premia al que es justo. Versículo 21 y 22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no eché de mí sus estatutos. Con integridad es como debemos nosotros actuar. Si usted ve que las demás personas actúan de manera traicionera, de manera pues de dudosa procedencia, apócrifa, no sé si actúan así, bueno, nosotros no vamos a utilizar las artimañas de ellos. No son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino las poderosas del Señor para la destrucción de fortaleza. Necesitamos nosotros actuar de la manera que el Señor le honra, porque ahí está la recompensa de Dios. No sé si Dios hizo esta ley para el mundo también desde la creación, de premiar al que actúa de manera honesta, no sé, Dios, pero sobre todo a su pueblo el Señor le da esta bendición y la victoria. Versículo 23. Y fue íntegro para con él y me cautelé, me libré, tuve cuidado de mi maldad. Mucha gente cuando está frente a su amada se porta bien, pero una vez que ya se aleja de su novia o de su esposa, ya es un desastre, ya mira a la ajena, ya está provocando a aquella, ya está coqueteando con aquel. No debemos de ser así. David era íntegro con el Señor donde quiera que estuviera, así estuviera en el tabernáculo, así estuviera en el campo de batalla, así estuviera casi toda su vida en su casa, aunque claro que comete un pecado con su vecina, lo cual lo pagaría severamente, pero de ahí compondría salmos pidiéndole perdón al Señor. Cuando él actuaba de manera honesta e íntegra, Dios le respondía y Dios le daba libertad y no derramaba ninguna lágrima en vano. No sé si nosotros tenemos ahorita lágrimas en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, por decisiones tan necias que tomamos a veces, tan insensatas que tomamos. Bueno, con Dios no se derrama ninguna lágrima en vano. Tome las decisiones tomadas de la mano del Señor, pero si pasamos un momento así, en Dios hay consuelo, en Dios hay un nuevo amanecer y estamos empezando un año para empezar los tomados de su mano. Versículo 24. Me pagó pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Eso es lo que debemos de actuar. Dejarle la venganza al Señor, no actuar con los puños, dejar las cosas de manera justa. Para eso el Señor puso leyes. El Señor es el que pone los reyes o el Señor es el que los quita. Así es, dejemos las cosas en las manos del Señor. Aunque los demás actúen de manera siniestra, pues allá ellos y Dios pero nosotros debemos de actuar al Señor de manera fiel. Siguiente punto, lo que nos enseña David en este Salmo 18. Alabemos a Dios, alabemos a Jehová, porque premia la bondad con su bondad. La bondad, el ayudar al prójimo, el ser misericordioso. Dice así versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Qué precioso es esto. David, en un momento de angustia, mientras que estaba huyendo de Absalón su hijo, está él sobre una cumbre y llega en ese lugar un hombre anciano llamado Barzillai, y este hombre le hace misericordia y le lleva comida a su rey. Le lleva camas, le lleva para que él esté más o menos tranquilo en esa angustia que está pasando, y le lleva paz en momentos de angustia mientras que David va huyendo. Muestra su bondad. David abraza bondadosamente a este hombre y cuando David regresa al trono lo recompensa y le quiere dar grandes riquezas a Barzillai. Y Barzillai dice que no le es necesario porque no le hace falta nada. Era un hombre anciano y no tenía el gusto por lo material, pero David recompensa esa bondad con bondad. Luego en el capítulo de 1 de Samuel 25, con una mujer llamada Abigail. Esta mujer era una mujer sensata, no astuta, sensata, sabia, temerosa de Dios, y David ella le muestra bondad y le lleva comida a David en un momento de desesperación y hambriento. David le lleva comida y David la escucha y entonces le perdona la vida a ella y a su esposa y a sus siervos. David premiaba bondad con bondad. Y por supuesto, si nosotros actuamos así, si nosotros actuamos de manera bondadosa, aquella persona que nos ayuda en el momento de cuando estamos nosotros frágiles. Hay gente que no le gusta recibir ayuda, se siente como si lo estuvieran humillando. Hay formas de ayudar también, por supuesto, pero
Si podemos ayudar, dijo Jesús, mejor es dar que recibir. Dios premia la bondad con su bondad. Versículo 25, ahí siguiente. Recto para con el hombre íntegro es como debemos de actuar. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. No perversamente contra el perverso, sino severo serás para con el perverso. Y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altivos. Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ese es uno de los versículos que más conocemos. Es como David clamaba al Señor. En un momento de angustia, David huye a una cueva, no sabe con quién ir, está completamente solo, está huyendo del rey Saúl, y él lo que hace es componer ahí salmos. Y Dios lo levanta y lo empieza a forjar en ese lugar para ser el más grande rey de la historia y el más grande de los más grandes mandatarios que ha existido, sobre todo porque temía a Dios y Dios lo respaldaba, así de sencillo. Dios bendiga a nuestros gobernantes y que teman en verdad a Dios. Él se mostraba así, confiaba en el Señor y clamaba a Dios y Dios lo defendía. Versículo 29. Porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Dios, perfecto su camino, es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Gracias a Dios es acrisolada la palabra del Señor, es fundida, es refinada, así es como es la palabra de Dios, es pura, es recta, a nada de miel extra virgen. Si ya es virgen se supone que no podría ser extra virgen, pero bueno, así lo ponen en miel extra. No, la palabra de Dios es perfecta. Si usted toma la palabra del Señor con fe, se da cuenta que la palabra de Dios es medicina para nuestro corazón, es de aliento para nuestras vidas, nos da esperanza cuando nuestras fuerzas se acaban. Así es como nosotros tenemos que alabar a Dios, y cuando actuemos de manera bondadosa, sobre todo hablando del Señor a alguien que lo está pasando en angustia, Dios nos guiará y nos mostrará su bondad a nuestras vidas cuando nosotros también estemos en angustia. David era un hombre bondadoso, extendía la mano y perdonaba a aquella persona que le pedía perdón, y por eso Dios lo respaldó. Siguiente punto. Alabemos a Dios, pues solo Él es Dios, así de sencillo. Sigo, versículo 31 al 42. Sé que son varios versículos, pero con mucho gusto los vamos a leer de manera breve por el tiempo. Porque, ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Dios es el que me enseña de fuerza, e hizo perfecto mi camino, quien pone mis pies como pies de siervas, e hízome estar sobre mis alturas, quien enseña mis manos para la batalla, y será quebrado en mis brazos el barco de acero. Dísteme asimismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha acrecentado. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y no te tuvieron mis rodillas. Perseguido he mis enemigos, y alcancélos, y no volví hasta acabarlos. Los herido, y no podrán levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fortaleza para la pelea. Has agobiado mis enemigos debajo de mí, y me diste la cerviz de mis enemigos, y destruí a los que me aborrecían. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, mas no los oyó. Así Dios dice que clamaron. Y los molí como polvo delante del viento, los esparcí como lodo de las calles. Es como el rey David clamaba a su Dios y ponía su esperanza en el Señor. Solamente tú eres Dios. Que nadie se atreviera a blasfemar el nombre del Señor en su cara, porque David se le iba encima y él así ponía su confianza en el Señor. Había gente que decía que amaba a Dios y que amaba a Dios, y no es cierto, lo ofendía aún al propio rey David, que era el ungido por el Señor. El Samuel lo ungió en Belén. El Señor vio el corazón de David, y en ese momento David era un varón conforme a su corazón, siendo un menor de edad. El Señor lo ungió así como rey, y hay mucha gente así dice que clama a Dios y atacaba al rey David. Si usted ama al Señor y ve que otros dicen que claman a Dios, y pues hasta aún hay iglesias cristianas que lanzan maldiciones. Increíble, los cristianos lanzando maldiciones. ¿Cómo? ¿Dónde vemos que el Señor nos invita a hacer algo así? No. Nuestra boca debe de ser para bendecir, para alabar a Dios, para declarar que el Señor es nuestro Dios, no otras cosas, para alabar su nombre, no para lanzar maldiciones. Bueno, como sea, el Señor defenderá a su pueblo
porque debemos alabar solamente a Él, a nadie más, ni a ninguna mujer, ni a nadie más, solamente a nuestro Dios, clamarle al Señor, no pensar en la fuerza, ni en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios. Necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Proverbios 3, eso es lo que dice. Y David así clamaba al Señor, solamente Él, porque Él es Dios. Punto 8. Alabemos a Dios porque nos libra de contiendas. Oh, sí. Versículo 43 al 45. Me libraste de contiendas de pueblo, pusísteme por cabecera de gentes. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Así que hubo oído, me obedeció. Los hijos de extraños me mintieron. Los extraños flaquearon y tuvieron miedo desde sus encerramientos. De contiendas, y para esto quiero hablar pues de contiendas familiares. Estuvo bajo amenaza de su hijo Absalón, de su rey Saúl. Estuvo bajo amenaza del rey David, de uno de sus hijos le quería quitar el trono y quitarle el trono a Salomón, llamado Adonías en algún momento. Y bueno, Dios lo libró de estas batallas, le dio la victoria a David y le permitió él tener paz. Esas contiendas familiares con las cuales pasamos, o quizá en marzo, no sé, en agosto, se presenta un problema grave ahí, tremendo, y la gente quiera cambiar de parecer y decir, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero estar más casado contigo, no sé, situaciones tan terribles. Dios nos ayude a veces nos granjeamos nosotros nuestro propio, cosechamos de lo que sembramos durante la vida y no nos damos cuenta las señales de alerta que dan la familia, y es hasta que explotan los problemas que queremos actuar ya demasiado tarde. Bueno, Dios tiene la solución. Es en serio, no solamente quiero decirles palabras de aliento, cosas que usted ya sabe, es en verdad. Dios sana las vidas, Dios restaura al caído cuando le entregamos nuestro corazón. Dios protege al herido de las contiendas familiares que se levantan contra uno. El Señor puede darnos la victoria, la sabiduría, la templanza de saber que es en el Señor que bueno, yo hice lo mejor que pude, hice de manera honesta. No puedo convencer a otra persona que deje de hacer lo que está haciendo, pero con la ayuda del Señor sé que saldremos adelante. No puedes convencer a otra persona de que no haga lo que haga. No lo va a hacer frente a ti, pero nada más se da la espalda y va a cambiar de manera de actuar. Confiemos en el Señor, pongamos nuestra vida en el Señor. Cada quien va a dar responsabilidad de lo que hace, pero nosotros démosle buenas cuentas al Señor. De esas contiendas familiares Dios puede desatar esos nudos, regresar al que se fue. Puede el Señor restaurar matrimonios o proteger al que ha sido ofendido gravemente de algún contagio, de algún problema, de alguna violencia. Siguiente punto, versículo 9. No sé que lo dije muy rápido, pero así es por el tiempo. Alabemos a Dios porque venga nuestros agravios. Leo 46 y 48. Viva Jehová, sea bendita mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salud, el Dios que me da las venganzas y sujetó pueblos a mí, mi libertador de mis enemigos. Hicísteme también superior de mis adversarios, me libraste de varón violento, es como dice el rey David. El Dios que me da las venganzas. David, aunque era un guerrero, aunque llegaría a ser invicto por la bendición del Señor, él no era vengativo. Él se ponía en las manos del Señor y pues donde Dios le mostraba dónde pelear, él peleaba. Donde el Señor le decía, ahí no subas aún a pelear, él no lo hacía. Pero él reconoce que no debemos de actuar, y eso que vivía en épocas de la ley, antes de que Jesucristo viniera. Él no era vengativo, ponía la venganza en el Señor. Moisés enseña en Deuteronomio que el Señor dice que la venganza le pertenece a Él, no a nuestros puños. La venganza le pertenece al Señor. A veces era tratado de manera injusta y él ponía las cosas en las manos del Señor. Y bueno, Dios movía todo para que, no sé, conquistara a ese enemigo con la ayuda del Señor. Pero él en verdad logró no ser un hombre vengativo, un hombre que él sobre todo defendía a sus amados, y el Señor le dio esta victoria. Y finalmente, alabemos a Dios confesándolo entre las naciones. Eso es lo que dice este salmo. Los últimos 2 versículos escritos están. Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, el cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Y hasta mesiánico se convierte este salmo. Gracias a Dios.
yo te confesaré entre las gentes. Eso sí, alababa a Dios enfrente de todos, aunque se burlaran de él. En una ocasión él venía alabando al Señor porque traían el arca del pacto de los filisteos, y su propia esposa empieza a menospreciarlo. Estando en un lugar alto, ella lo ve, y David venía saltando con todas sus fuerzas. Creo que no dice danzando, creo que dice saltando el texto. Saltando con todas sus fuerzas en la calle, no en el templo. Y él, sin una coreografía, bueno, como sea, ese no es el punto. Venía él, la mujer lo menosprecia, pero él dice: yo alabaré a mi Dios, y aunque a tus ojos yo parezca inferior, yo seguiré alabando al Señor. Ahí en donde viviera David, en las praderas de Belén, en medio de la batalla, en medio de cuando le pide perdón al Señor, él recorría a Dios y le pedía perdón hacia su Dios, y él lo confesaba entre las naciones. Imagínense, por favor, a este rey que se hubiera querido convencer, teniendo un ejército de más de 1 millón de soldados para hace 1000 años antes de Cristo, teniendo un ejército así, hubiera podido conquistar lo que él quisiera. Sin embargo, él no fue, Dios no lo mandó a conquistar, y él reconoce que la gloria y la victoria es del Señor. Eso es lo que David nos enseña, que por muy difícil que sea el momento, todo momento es momento para alabar a Dios, para confesar a Dios entre las naciones. Mucha gente no se acuerda de Dios solamente cuando vienen los problemas, solamente alaba a Dios en el culto, solamente tiene una alabanza al Señor en sus móviles y pues en audífonos para que nadie se entere que está alabando al Señor, como si le diera vergüenza eso. No, tenemos que alabar a Dios porque nuestro Dios es bueno. Cuando uno está enamorado, uno quiere andar de la mano de su amada, de su cónyuge, de su novia, que quiere presumir ese amor. Bueno, así como cristiano debemos confesar al Señor nuestra alabanza. 2 textos para terminar. Primero, Apocalipsis 7, 9 al 12. Cuando estemos en la presencia del Señor, la iglesia, dice este texto: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice el apóstol Juan, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esa es la iglesia rescatada, redimida, que estará allá en el cielo, arrebatada. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos sus ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y aquí quería yo llegar, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así es como él alaba al Señor. Así es como debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Alabar a Dios porque Él es en nuestras vidas. Porque como dice el texto con el cual empezamos, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Alabemos a Dios siempre. Que el Señor esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia?
¿111 dónde es su emergencia? Amén, gracias a Dios. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy y entonces hacemos nuestra oración. María Karen Ramírez, hermana. Tirsa Daza, gracias y gracias por el texto. Con mucho gusto lo compartiremos al final. Y Román Santos, igual tu texto. Gracias, hermano. Leonor Gómez, hermana. Rosy Gutiérrez, mamá. Franca Gil Caballero. Elena Vital Guillermo, gracias a Dios. Katy Rodríguez. Roberto Alcalá Díaz. Meli González, hermana. Margarita Salvador. Alicia Vázquez Gómez y Tani Marín. Gracias, muchas gracias. Por favor, compartan este tema. Si les parece, vamos a hacer una oración especialmente de salud. Padre, te necesitamos, Señor, y alabamos tu nombre porque eres bueno. Tú tienes el control de todo, Señor. Sabes lo que haces, aunque nosotros no sabemos, Señor, lo que nos viene enfrente, Señor. Sabemos que seguirte es el camino confiable. Tú eres el camino para ir al Padre. Queremos rogarte, Señor, por el Señor Leopoldo Ricardo Hipólito, en su salud, Señor. Sabes, amado Padre, qué tan delicada está su columna. Obra, por favor, en su vida, Señor, para que conforme tu voluntad, si tú te agradas, Señor, si tú quieres, pueda restablecerse. Si ese diagnóstico, Señor, tú puedes mejorarlo, Señor, tú puedes dar la salud, Señor, aún antes de ir a cirugía, Señor, como lo has hecho en nuestra iglesia, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú haces esos milagros, Señor, que unos análisis dicen tumor y de repente va uno al otro análisis y ya no dice nada, Señor. Gracias, amado Padre. Sabemos que tú puedes hacer la obra. Te pedimos que por favor tú obres en la vida de este hombre, Señor, que hoy pide oración, Señor, está en angustia. Sabes el temor que existe en su vida, Señor, y te pedimos que por favor tú lo dirijas, Señor. La decisión que tú tomes, Señor, en cuanto a su salud, que, amado Padre, él se aferre a ti. Descanse en tus promesas. Pueda el Señor seguirte, amado Padre, de todo corazón, y que podamos poner nuestra confianza, Señor. Si va a llevar un tratamiento severo, Señor, por favor dale sabiduría. Si tú quieres hacer la obra, Señor, tú puedes. Dale, por favor, ciencia y sabiduría a los médicos, Señor, para poder diagnosticar de manera correcta, Señor, que no haya nada malo, Señor, ningún error así. Y guarda, por favor, a este hombre y a su familia que en este momento están en incertidumbre. De manera similar te pedimos por nuestro hermano Jorge, Señor, que obres en su vida, Señor, que por favor restablezcas su corazón, Señor. Te lo pedimos. Y nuestro hermano Polo de Acayucan, Señor, también tú lo bendigas. Y Señor, que también está esperando unos análisis, Señor, te pedimos que obres en su cuerpo, Señor, que tú lo guardes de esa diagnóstico, que hay temor, Señor, pero en tus manos está nuestra salud, Señor. Bendícelo, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Con mucho gusto seguiremos orando por usted en nuestra casa, con mucho gusto. Tenemos exactamente los martes culto de oración, pedimos por salud, por trabajo, por alguna necesidad que se tenga en nuestras vidas. Hoy inician la mayoría de los niños en la escuela, que el Señor los guarde. Los jueves tenemos reunión a las 7 de la noche, igual que los martes, a donde a las 7 tenemos predicación. Los domingos tenemos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general, donde predica nuestro pastor, y también transmitimos por Facebook. Perdón que esté corriendo, pero se me acabó el tiempo. Los martes tenemos la bendición. Estamos en Pajapan, en la escuela, atrás de la escuela Donato Padua, y justamente a las 5 de la tarde estamos ahí, gracias a Dios, en Pajapan a las 5 de la tarde. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23, gracias a Dios. Ahí está la misión, los martes a las 6:30 de la tarde. Los jueves estamos en Nanchital, en Revolución 3, frente al ADO, es a las 10 de la mañana. Ahí estamos en Nanchital, gracias a Dios. Los viernes estamos en Acayucan, a las 7 de la noche, Javier Mina 606. Gracias a Dios, ahí estamos, gracias a Dios. Que el Señor defienda su obra, sus ministerios, las misiones que tenemos. La obra del Señor a nivel mundial, que el Señor siempre la defiende, que nos dirija qué hacer. Los sábados tenemos la columna del periódico en el diario del Istmo,
la sección de sociales, estamos ahí es Aguas de Reposo. E igualmente los sábados a las 7 de la mañana, FM 101.7, estamos en Al Abrigo del Altísimo, nuestro ministerio de nuestro pastor. Gracias a Dios está ahí el programa de radio. Esta semana hubo una dificultad, pero nos permite que se pueda resolver de manera tranquila, y este sábado sí pueda salir bien sin ningún contratiempo. Le pedimos al Señor así. Gracias a Dios. Visite por favor nuestra página Al Abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx. Ahí estamos, y agradecemos al Señor porque tenemos ahí, estamos hoy teniendo el programa número 261. Gracias a Dios por esta bendición. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis, Dios bendiga a nuestra casa, imagen y política, bendiga a nuestros hermanos, su familia, las personas que están en este programa, en este canal. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, y es una gran bendición poder servir aquí a nuestro Dios. Quiero despedirme con los textos que nos compartieron nuestros hermanos. Gracias. 1 Corintios 15:58, escrito está: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios. Gracias por este texto. Y dice Números también 6:24-26: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias a Dios. Gracias por los textos que nos compartieron. Por favor, comparta este programa si le parece, y con la ayuda del Señor está su paz. Mi nombre es Jonatán, y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela con fe. Clama al Señor ahí donde está. Si está en un momento de angustia, en la cárcel, en medio de la nada, o rodeado de mucha gente, y sin embargo se siente solo, ahí está Dios. Él lo escucha, Él lo comprende, lo ama como nadie más lo va a amar. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si conservo la fe, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Solemnemente alabado, mi luna en la calor, estoy separado cuando Josué oró, porque el Señor le respondió. Ya tengo la victoria, ya tengo la victoria, victoria del Señor, la salvación de Dios, en su poder yo confiaré. La duda terminó, con gozo cantaré, que Jesucristo me salvó. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y conservo la fe, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Solemnemente alabado, y luna en la calor, el sol se paró cuando Josué oró, porque el Señor le respondió. Ya tengo la victoria, ya tengo la victoria, victoria del Señor, la salvación de Dios, en su poder yo confiaré. La duda terminó, con gozo cantaré, que Jesucristo me salvó.
911, ¿dónde es su emergencia?